Muy buenas noches, Dios bendiga a mis queridos hermanos. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. San Marcos capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén a la palabra del Señor. Capítulo 5 de Marcos, estamos observando la palabra del Señor. Y el capítulo 4 terminaba con el relato donde Jesús calma la tempestad. Queridos hermanos, en esta noche podemos observar al finalizar el capítulo 4 y al inicio y al proseguir el capítulo 5 que hay 4 elementos adversos que se presentan. Uno es la naturaleza que muchas veces se levanta en tempestad, en vientos, en huracanes, en distintas formas. Pero lo que observamos acá, que estas cosas, el hombre natural, nosotros no la podemos
modificar, no la podemos cambiar. Pero el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret, calmó aquella tempestad. Y luego yo le decía que hay 4 elementos adversos para el hombre. Nosotros, ante las adversidades que presenta el clima, no podemos hacer nada. Nosotros nos encontramos muchas veces inoperantes e impotentes ante la adversidad que acontece. Pero también observamos a un endemoniado, al endemoniado de Gadareno. Este endemoniado que se presentó ante Cristo y se arrodilló ante Cristo. Este que a nadie hacía caso, este que muchas veces era encadenado, pero despedazaba las cadenas, los grillos. Pero ante la presencia de Cristo, él dobló sus rodillas y reconoció al Hijo del Hombre. Lo que nosotros, sin Cristo, lo que nosotros no podemos manejar, la presencia de Cristo puede hacerlo. Observamos que poderes espirituales demoníacos son presentados y se rinden y se arrodillan ante la presencia del Hijo del Hombre. Y en esa ocasión ese gadareno recibe liberación. Esos demonios, esa legión, porque eran muchos, son expulsados de aquel hombre. Y este hombre es libertado. Y muchos se asombran y consideran que lo que es realizado por Jesús no proviene de Dios. Y observaba yo el contraste de esta orilla, del lado de Gadara, de la ciudad de Gadara, esta ciudad de Grecia. Observaba cómo Jesús era despreciado, no entendían, no comprendían que Él era el Mesías. Que estas señales que estaban aconteciendo era para demostrar el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Incomprendido y expulsado de estas tierras, de estas orillas, se dirige 9 a 10 kilómetros sobre el mar de Galilea y va a la otra orilla, a Capernaum, donde anteriormente también había tenido divergencias con los escribas, con los herodianos, creo que se dice así, hermano. Con ellos había tenido disputas, pero alabado sea herodianos, esa es la palabra. Usted fíjese ahí en el capítulo 3, versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Mire, todas las miradas estaban sobre Jesús. Venían de todos lados a ver qué acontecía a aquellos enfermos, a aquellos endemoniados, a aquellos que se presentaban ante la presencia de Jesús. Muchos para alabar y exaltar el nombre de Dios, pero muchos para acusarle, porque era un día de reposo, era un día en el cual no se podía llevar adelante ninguna actividad. Pero observamos la palabra de Dios y dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido. Mira, el maestro se entristeció. Se dolió por toda
esa estructura religiosa, por todos esos hombres que estaban alrededor y no emitieron palabra a la pregunta que había hecho Cristo. Y vemos aquí, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mire, estaban diciendo estos herodianos y estos fariseos, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de hallar acusación contra Jesús. Y ahora determinamos que lo que él está haciendo no es lícito. No está de acuerdo a lo reglamentado, a lo establecido por nuestras costumbres, por nuestra forma de llevar adelante la adoración a Dios. Poniendo primero sus estatutos, sus opiniones. Pero observamos aquí, hermanos, que nuevamente Cristo vuelve a este lugar. En este lugar donde ese hombre recibe la bendición, recibe la sanidad, recibe nuevamente el movimiento de sus dedos, de sus manos que han quedado mullidos, secos. Él nuevamente encontraba en Cristo la posibilidad de poder darle un apretón de manos, de poder darle un abrazo a sus seres queridos, de poder llevar adelante una tarea. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, rechazado en la tierra de Gadara, a pesar de haber hecho algo maravilloso en la vida de aquel gadareno, vuelve a esta orilla. Y en la palabra del Señor, queridos hermanos, en Lucas capítulo 8, versículo 40, también nos relata lo que acontece. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero observamos ahí que dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Gloria a Dios. Mire, en un momento fue cuestionado, en un momento estaban los escribas planeando una actitud de confrontación y querían destruir al maestro. Pero muchos se dieron cuenta las obras que él estaba haciendo, la fama de Cristo como Salvador, como aquel que liberta, como aquel que sana, se había extendido en toda la región de Galilea. Y ahora nuevamente en las costas de Capernaum había necesidad de Dios, había necesidad de palabra, había necesidad de un milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Y creo que en esta noche, hermanos, hay necesidad de Dios, hay necesidad de Cristo, hay necesidad de un milagro en nuestras vidas. Yo necesito un milagro. Y por seguro usted que me está oyendo necesita un milagro de parte de Cristo. Pero observamos que la palabra del Señor dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Nos detalla la palabra de Dios que nuevamente Jesús se sube a una barca y se dirige a la otra orilla y cruza este mar. Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, amigos, estamos subiendo a la barca? ¿Cuántos de nosotros estamos en la barca? Y tenemos que pasar a la otra orilla, tenemos que dejar atrás muchas cosas. Jesús dejaba atrás al gadareno, dejaba atrás a la ciudad de Gadara.
porque en la otra orilla le estaba esperando una multitud. Le estaba esperando gente con necesidad de Dios. Y por supuesto, por seguro, había también oposición, porque tenemos que reconocer que Cristo siempre obtuvo obstáculos en su ministerio. El enemigo no se quedaba con los brazos cruzados, pero alabado sea el nombre de Cristo en esta noche. Observamos aquí que en Lucas se nos expresa que le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Qué momento para esa gente cuando observan que Jesús nuevamente está en esta orilla, que está nuevamente en esta ciudad, que nuevamente tal vez se iba a introducir en la sinagoga, que nuevamente iba a enseñar la palabra, que nuevamente iba a impartir bendición, que nuevamente iba a imponer sus manos, que nuevamente iba a hablar a través de una parábola. Aleluya. Que los sedientos de Dios iban a ser saciados. Y qué bueno en esta noche que muchos estamos siendo saciados con la presencia de Cristo. Aleluya. Lo estaban esperando con su necesidad. Lo estaban esperando, aleluya, para acercarse a Él. Y en esta noche, querido hermano, qué bueno que nos queremos acercar a Jesús. Dice la palabra del Señor, y vino uno de los principales de la sinagoga. Cuando hablamos de un principal, estamos hablando de un jefe, de uno que tenía decisión, de uno que tenía la jefatura del llevar adelante una sinagoga. ¿Y qué es una sinagoga? Podríamos decir que es un anexo del templo de Jerusalén. Era un lugar donde se presentaba culto a Dios, donde se presentaba alabanza a Dios. Debido a la distancia, cada una de las ciudades, lo primero que hacían cuando se establecían en un lugar era edificar una sinagoga orientado hacia Jerusalén. Y en esta sinagoga había un principal llamado Jairo. Y tal vez este Jairo participó cuando Jesús sanó a aquel de la mano seca y vio el milagro. Y tal vez también puso opinión contraria para con Jesús, no reconociendo su autoridad, no reconociéndolo como el Hijo de Dios. Pero ahora la necesidad llegó a su casa. La desesperación estaba en su casa, en su hogar. Su niña se estaba muriendo. Aleluya. Pero alabado sea el nombre de Jesucristo, que en esta noche en cada hogar está la presencia de Cristo. En cada hogar está la palabra de Dios. Hemos abierto las puertas de nuestro hogar para que el Maestro se introduzca y se entrone en ese hogar, en esa familia, en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos. Jairo necesitaba de Cristo. Y no le importó lo que dijesen los fariseos, no le importó lo que dijese la dirigencia de aquella sinagoga. Y tal vez tuvo que confrontar con muchos de ellos, pero estaba reconociendo: necesito a Jesús, necesito a Jesús, necesito acercarme a Él. Y necesito que Él venga a mi hogar, porque en mi hogar las cosas funcionan mal, en mi hogar las cosas están muy mal. Mi hija se está muriendo. Aleluya. Y en esta noche qué bueno cuando usted tomó esa decisión, cuando vio que su familia, que su hogar, que su matrimonio, que sus hijos, aleluya,
estaban atravesando por soledad, por tristeza, por angustia, por desesperación, y acudió a los pies de Cristo. Observamos la palabra del Señor y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mire, aleluya, una persona con autoridad, un principal, un jefe, se rindió a los pies de Cristo. Aleluya. Me imagino esa escena, hermanos, en el cual aquel de autoridad dejó de lado todo y dijo, yo hoy me postro ante Cristo. Y qué ejemplo para nosotros, hermanos. La forma en la cual nos tenemos que presentar ante la presencia del Señor. Dejando de lado nuestro yo, dejando de lado nuestro orgullo, dejando de lado, aleluya, tantas cosas que consideramos y considerar solamente que necesitamos al Señor, que necesitamos a Cristo. Jairo se postró ante Jesús y dice, y le rogaba. Y aclara la palabra de Dios, no fue un ruego, dice que le rogaba mucho, con insistencia, insistentemente le decía, Jesús, te necesito. Jesús, mi hija se está muriendo. Aleluya. Y en esta noche, cuántas, Señor, aleluya, cuántos hogares, cuántas familias que tal vez están en el error, en el equívoco, en el pecado, pero en esta noche vienen a tu presencia, vienen a ti y te ruegan, Señor, te suplican. Una y otra vez necesitamos de ti, necesitamos que entres en nuestro hogar, necesitamos que tú tomes dominio y control de nuestra vida. Nosotros no podemos, la ciencia no puede. Mira, Señor, esta situación, mira esta enfermedad, mira este problema. Aleluya, le rogaba mucho, le suplicaba. Y en esta noche, qué bueno que muchos estamos en súplica, que muchos estamos en ruego, que muchos estamos en clamor, porque necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro de parte de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, aleluya, no le dijo quiero que la sanes. Le dice para que sea salva. Este principal tenía noción de salvación. Y qué bueno que en esta noche, usted que ha conocido del poder de Dios, pero también en esta noche usted entiende que lo principal para su vida espiritual es sentir que hay salvación para su alma, que hay vida eterna y solamente en Cristo. Este principal lo entendió y dijo, para que sea salva y vivirá. Aleluya. Qué bueno que la mano de Cristo se pose sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, porque ellos vivirán, porque ellos son salvos para la gloria de su nombre. Dice la palabra de Dios, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mire, ya vemos dos personas con necesidad. Vemos la necesidad de este jefe, de este principal, y vemos que aparece en escena también a alguien con una situación difícil, con una enfermedad incurable para aquel tiempo, con una enfermedad
que era considerada inmunda en aquel tiempo, desechado por la sociedad, desahuciada por los médicos de aquel entonces, aparece en escena esta mujer. Aleluya, pero hay algo en común entre este principal y esta mujer. Los dos, aleluya, se postran ante Cristo. Los dos, aleluya, están esperando, aleluya, que Cristo haga algo en sus vidas. Tienen la confianza, la certeza de que Cristo lo puede hacer. Esta mujer se acercó, aleluya, y la multitud, aleluya, no le permitía llegar a Cristo directamente. Pero en su corazón ella pensaba, si tan solo tocara el borde de su manto. Aleluya, si tan solo me acercare un poquito más para poder tomar el borde de su manto, yo sé, aleluya, que Él tiene poder. Qué bueno, hermanos, la fe en Cristo. Saber que tenemos certeza y convicción de que hay un Dios, de que hay un Cristo, de que hay un poder que desciende de lo alto sobre nuestras vidas y que en esta noche, aleluya, cosas maravillosas pasan. Si nos acercamos, aleluya, humillados ante la presencia de Cristo, dice la palabra del Señor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Aleluya. Qué tremendo el control, el dominio que el Señor tiene de toda situación y que Él sabe y conoce nuestra actitud. Y en este momento Él conoció que salió poder de Él, aleluya. Pero mire, aleluya, la dirección, Él no dijo mis manos extiendo para que esta mujer sea sana. La fe de la mujer al tocar al manto de Jesús, aleluya, ese poder que estaba en Cristo salió de Él para otorgarle sanidad. Aleluya, pero quiero acentuar algo, hermano. Miren el versículo 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo primero que recalca Cristo no es tu fe te sanó, tu fe te libertó. Tu fe te salvó. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Lo primero, la salvación. Lo trascendental era que esta alma vino a Jesús y fue salva. Y Jesús le expresa y le dice, y queda sana de tu azote. Qué bueno en esta noche saber que somos salvos y podemos dar testimonio de dónde, de cómo, de cuántas maravillas, milagros ha hecho Cristo en nuestras vidas, pero tener la certeza de salvación porque su mano de poder ha tocado nuestras vidas. Dice la palabra, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Mire qué victoria, ¿no? Podríamos decir, mire qué bendición. Jesús sanando a través del borde de su manto, podríamos decir, a esa mujer.
Y la mujer dando testimonio del poder, de la gracia, de la misericordia de Cristo. Pero al instante ese momento queda atrás por una mala noticia. El principal por seguro estaba expectante, estaba esperando, aleluya, su momento para decirle a Jesús: vamos Jesús, vamos porque ¿qué quiero? Es importantísimo que me acompañes. ¿Por qué? Porque mi hija está agonizando. Pero Jesús se detuvo Jesús. ¿Será que Jesús se desentendió de la niña que estaba agonizando? Hermano, muchas veces creemos esto ¿y Jesús dónde está? Si estoy clamando, si estoy pidiendo, le estoy diciendo: Jesús, toma dominio y control de mi hogar, de mi familia. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no llega Jesús? Pero recuerda, hermano, como en aquella situación, como en su situación, Jesús maneja los tiempos. Jesús llega en el momento oportuno. Tal vez en el pensamiento del principal habrá pasado por detenerse a hacer misericordia, a hacer sanidad a esta mujer. Mi hija perdió la oportunidad. Mi hija se ha muerto. Pero alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo sabemos que Cristo no llega tarde. Usted y yo sabemos que Cristo llega en el momento oportuno. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. Aleluya. Mire, llegó la palabra: no temas. No temas, hermano, no temas, hermana, no temas, joven, jovencita. En esta noche no temas. No temas, cree solamente. ¿Cuántos obstáculos se presentan para el principal? ¿Cuántos obstáculos se presentaron, aleluya, a esa mujer? ¿Cuántos años sufriendo? Pero creyó que ese era su día, que ese era su momento, que tocar tan solo el manto iba a recibir de parte de Jesús la vida eterna, la sanidad, la salvación para su vida. Y así fue hecho. Y en esta noche, aleluya, observamos por su palabra que este momento también era para el principal, para Jairo. Jairo tal vez cambió su semblante, tal vez brotaron lágrimas de sus ojos, tal vez dijo el maestro: ya no va a llegar para ayudar a mi hija. Pero el maestro le dijo: no temas. ¿Cuántos que en esta noche tal vez están pensando: ya nada se puede hacer? Ya pasó el tiempo, ya nada se puede hacer. Esta circunstancia nos superó, este problema ya no se puede solucionar, esta enfermedad me está atormentando, esta circunstancia tomó control de mi vida, de mi hogar, de mi matrimonio, de mis pensamientos. Mentira del diablo, aleluya, porque la palabra de Dios dice: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino dijo: Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, ellos son los que me van a acompañar. Ellos van a ser partícipes en esta noche, o en este día, o en este momento. Y dice la palabra: vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña
no está muerta, sino duerme. Mire qué determinante, mire qué autoridad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo. Dijo, la niña no está muerta. Y dice la palabra del Señor, y se burlaban de él. Como diciendo, ya no respira. Ya su cuerpo se está enfriando. ¿Qué dice este hombre? Pero el Señor tiene la última palabra. ¿Cuántos de nosotros que decimos esto ya pasó, ya terminó, ya no tengo esperanza, ya de esta no voy a salir? Recuerde, Cristo tiene la última palabra. Hay promesas de vida eterna, hay promesas de salvación, hay perdón de pecados. Venid a mí y sálvose todos los términos de la tierra. Aleluya. Pero es necesario venir a Cristo. Es necesario postrarse ante Dios. Es necesario postrarse ante Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Resurrección. La que estaba muerta resucitó, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, ¿cuántos de nosotros decimos, ya está, no cambia más, ya está, se terminó, ya está, ya no hay vida, ya no hay esperanza? Pero Cristo tiene la última palabra. A esta niña le tomó la mano. Aleluya, y le dijo, levántate. En esta noche, ¿por qué no dejas que el Señor te tome de la mano? ¿Por qué no extiendes tu mano a la misericordia de Dios? ¿Por qué no extiendes la mano al Cristo de la gloria? Y oye su voz que te dice, levántate, levántate, levántate en esta noche. Aleluya. Qué bueno, hermanos, ver la gloria de Dios, ver este milagro que aconteció en aquel momento y ver el milagro que acontece a nuestras vidas cuando nos aproximamos a Cristo, cuando nos rendimos a su presencia, cuando hacemos caso omiso a todo lo que está a nuestro alrededor y nos postramos ante la presencia del Señor. Hermanos, gracias a Dios por esta noche, Señor. Padre de la vida, varona, de cada joven, de cada jovencita, de cada anciano, aleluya, que se postra ante tu presencia. Señor, en ti hay vida, en ti hay esperanza, en ti hay salvación, en ti hay sanidad. Señor, en esta noche todos aquellos que están enfermos, agobiados, cansados, sean sanados y libertados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Paz del Señor.